оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Aquí seguimos en Horizonte, después de haber aprendido tantas cosas sobre el mundo de las baterías. Este programa siempre sorprende. Y no baterías, pero sí potencial nuclear, evidentemente. Tiene el señor Putin, que sorprendía o no, van a decir nuestros especialistas, con unas declaraciones que no sé qué significado tendrán. Vamos a hablar de la implantación de lo que se ha dicho que son desertores rusos. Han pasado muchas cosas, ustedes lo saben, han ocurrido cosas en la querida tierra levantina. Bueno, y da para casi un dossier, como vamos a hacer. Bien, pero teníamos todo preparado y también se incorporan estas declaraciones que pueden tener algo que ver sobre la psique colectiva de las relaciones, por ejemplo, entre nosotros, Rusia, Europa. Antonio López Istúriz, él es eurodiputado desde el 2004, en la actualidad es miembro de la FED, del Comité de Asuntos Exteriores, y un sinfín de currículum que, como ustedes saben, si está aquí, es porque sabe muy bien de lo que habla. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cómo tú interpretas esto que ha congelado la sangre de muchos, dicen, dirigentes políticos y demás? No sé si es una amenaza, ¿cómo lo ve alguien como tú tan experimentado? Es la tercera amenaza que desde la invasión de Ucrania que Putin realiza, ¿no?, en el tema nuclear. No va a llegar. En esta ocasión las declaraciones son a reacción de las declaraciones de Macron, que hablaba inoportunamente, yo creo, como siempre en el caso de Macron, y a destiempo de una posibilidad de que tropas europeas pudiesen intervenir, aunque fuese en ayuda logística, ¿no?, del ejército ucraniano. En fin, yo creo que es una guerra más bien de declaraciones. Putin está a un mes de elecciones en Rusia, ya conocemos el resultado de las elecciones, porque además ha asesinado, lógicamente, al único que tenía alguna posibilidad, no de ganarle, porque está todo trufado, evidentemente, en esas elecciones, pero sí, por lo menos, de plantarle cara, ¿no? Porque así funciona todo en Rusia, desde etapas inmemoriales, salvo un pequeño intervalo, digamos, medianamente democrático, tras la caída del muro de Berlín, siempre ha funcionado así, y en este caso tenemos un dictador que está absolutamente controlado también, pero llevado por los grandes oligarcas y, en fin, que está ejerciendo una demostración de poder en las últimas semanas y meses enorme, ¿no?, dentro de la propia Rusia. Sonaban desde hacía meses, pues había, digamos, que la opinión pública estaba cayendo la imagen de Putin, se hablaba incluso de posibilidades de cambio dentro del régimen, pero, en fin, él se ha encargado, con la muerte de Navalny y la de otros opositores, fíjense ustedes, asesinando también a un piloto ruso en España, que todavía nadie nos ha aclarado qué investigación se está llevando a cabo pues respecto a esto, eso, porque los servicios secretos rusos parece que pudiesen actuar con impunidad. Te agradezco mucho además la claridad, y te he presentado primero porque eres nuevo en esta plaza y nos encanta porque sabemos de tu conocimiento al respecto y tu opinión libre. Menos mal que dices, Antonio, que por lo menos es una guerra de declaraciones, porque mucha gente me preguntaba, oye, sacadlo de Putin, porque ha mencionado que, ojo, aquí Macron, no vengas tú, porque te voy a responder. Y esto ha ocurrido. Ojalá sea solo dialéctica política. Es que si me equivoco hay tercera guerra mundial y entonces pues estaré equivocado. Pero yo creo que no, evidentemente, como pasó durante la Guerra Fría, no llegaremos a sexto. Y Antonio, solo una cosa más. ¿Conociste a Navalny? Sí. Ahora nos cuentas, ¿vale? Muchísimas gracias. Coronel Baños, qué alegría, buenas noches, bienvenido. Iker, Carmen. A ver, coronel, estas declaraciones que no sé si esperábamos o no esperábamos, pero que han surgido de repente y claro, yo creo que es mejor empezar por aquí, porque da muy a las claras también quizá la personalidad de Putin, o que no le gusta que alguien venga como Macron a decirle algo, o cómo lo interpretas tú libremente. Es que esperábamos otra cosa. Obviamente él tiene que defender su posición, tiene que defender a su país, pero a mí lo que me preocupan son nuestros líderes europeos que claramente nos están mentalizando para prepararnos para una guerra absoluta y total en Europa. Lo están diciendo todos. Lo ha dicho Macron, por cierto, pocas horas antes de venir aquí,
lo acaba de decir también el gobierno holandés, que tampoco descarta el llevar tropas allí a Ucrania. Esto ha Pero surgido, coronel, permíteme, en las últimas fechas, ¿no? Canadá hace 1 hora o 2 horas ha dicho que no descarta tampoco enviar, pero si dice tropas no combatientes, que me gustaría que significa tropas, eso es como cuando dicen armamento no letal, ¿no? Bien. Y lo que me preocupa es que lo está diciendo el señor Scholz, el canciller de Alemania, lo está diciendo Sunak, el primer ministro británico, y lo están diciendo todos nuestros líderes. Nos están preparando para una guerra. Lo está diciendo la señora van der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que hay que incrementar los presupuestos de defensa, que iba a hacer como con las vacunas, que iba a crear como un pool de armamento. Y de hecho, hoy me llegaba una noticia de que ya hay fábricas en Europa que les ha dado las órdenes, fábricas de armamento y concretamente de pólvora, para trabajar a destajo para empezar a producir. ¿Te preocupa más, coronel, la reacción de los europeos que de Putin, puede decir alguien? Pero es que esto es muy importante. Mira, tú sabes que para preparar las poblaciones, esto no es de la noche a la mañana. Hay una serie de pasos, hay unos procedimientos, hay unas estratagemas de manipulación social, y es lo que están haciendo con nosotros. Nos están empezando a preparar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vamos a mandar allí soldados? ¿Y por qué no vamos a entrar en guerra con Rusia? ¿Y por qué no vamos a hacer? Porque claro, es que esto se está complicando mucho. Luego hablaremos del tema de Transnistria, que evidentemente es una base importante para Rusia, y esto se está empezando a complicar de una manera tremenda. Y hay que decir que estamos tremendamente manipulados psicológicamente. Estamos sufriendo una guerra cognitiva brutal. La mayoría de la información que recibimos son noticias cocinadas para mentalizarnos precisamente y prepararnos para esta guerra. Y podemos hablar de Navalny todo lo que queráis, y yo os doy también todo tipo de datos, porque lamentablemente, y lo siento mucho, no coincido con casi nada de lo que acaba de decir el señor eurodiputado. Perfecto, que eso es buenísimo. Por supuesto, y además, ya sabes que siempre yo vengo muy bien preparado, con todo lujo de datos, que sabes que me gusta dar datos exactísimos. Bueno, vamos a hacer una cosa, coronel. Vamos a meternos en el tema de Navalny, porque además está con nosotros José Félix Ramajo. A partir de ahora le voy a bautizar como el verdadero muñidor en la sombra del más famoso, permítame un poquito de vanagloria, ¿no? Un poquito, a estas horas de la noche, del más famoso minuto de silencio de la historia de la televisión reciente. Y yo, que soy un tipo bastante humilde, aunque no lo parezca, digo siempre, José Félix, ese fuiste tú, aunque es verdad que tú no pensabas penizar el programa. Sí que en un momento dado, y se nos dio el cortocircuito aquí, lo hicimos, oye, la gente con qué cariño, y te lo ha demostrado. Eso me gustaría lo primero. Mira, lo cierto es que lo iba a hacer sin permiso. Luego pensé, digo, joder, qué putada. Si lo hago y, y no lo sabe Iker, lo mismo lío aquí la de Porturraco. Pero bueno, sabía que lo ibas a hacer, nos lo han agradecido a la Guardia Civil. Las muestras de cariño son brutales, las que hemos tenido, las que seguimos teniendo. Y sobre todo, yo quería también tener unas palabras para el teniente coronel Oliva, que creo que va saliendo la verdad. Lo han intentado echar mierda como en su día intentaron con el coronel Pérez de los Cobos, por no plegarse a las directrices de los burócratas. Y creo que al final se sabrá la verdad y que el teniente coronel Oliva lo que tiene que seguir es posicionándose y llevando a los tribunales lo que creen que es A lo mejor hay gente que no sabe de qué estás hablando, José Félix, pero bueno. Sí, bueno, sabemos, el teniente coronel Oliva era el que mandaba sobre Ocon Sur en... El tema de Barbate. Efectivamente. Y luego hay otro tema, porque aquí nos ven muchos jovencitos también, de 20 o 30 años, como vamos a hablar de servicios secretos. Sí me gustaría tener unas palabras para lo que supuso para España, para el servicio secreto, para el CNI, que fueron los asesinados en Irak hace 20 años. Muchos no sabrán ni de lo que estamos hablando, otros muchos sabemos que fueron héroes, que dieron su vida por España, con unas condiciones pésimas a las que les mandaron. Después de aquel error que se cometió de mandar a 8 agentes del CNI en vehículos sin blindar y con armas obsoletas o pistolas semiautomáticas, y se encontraron con una verdadera barbarie, pues un pequeño homenaje para ellos, ¿no? Porque los tenemos ahí trabajando en la sombra 24/7, esos no se pueden manifestar, no pueden reclamar absolutamente nada, y nadie se acuerda de ellos, y es una parte fundamental del Estado de Derecho y de la democracia. Pues me parece genial. No son servicios secretos, ¿no? Claro. Es el cuerpo. Claro. Pero como ellos no se pueden expresar, pues como ellos no se pueden expresar, nos expresamos nosotros, que como bien decimos, aquí se puede hacer pero libremente. Sabemos que están en la carretera de La Coruña, no son como los servicios secretos, estos que yo creo que los rusos nos han mandado aquí. Ya, bueno, pero hay que decir una cosa, que tenemos un servicio secreto que es amistoso y amigable. Son defensivos, que no es un servicio secreto agresivo como pueden ser otros servicios secretos. Por ejemplo, dicen algunos, lo que ha ocurrido ahora. Vamos a ver primero de Navalny, porque, como tú dices, es que nos ve mucha gente también joven,
que coge de aquí y de allá, me parece perfecto, y dice, oye, argumentar un poco las cosas, tenemos tiempo para hacerlo. Vamos a hablar de este opositor aparentemente liquidado o muerto en circunstancias, además cuando sacan la imagen lo van a ver, ¿no? Hablan de la prisión esta de Siberia, ¿no? y sale así un viento que uno dice, joder, es que parece desgraciadamente de película de espías que acaba muy mal para esta persona. Vamos a verlo para contextualizar todo y entramos en materia, porque como ha dicho muy bien Antonio López Istúriz, es que luego esto toca a España, de alguna manera, y hay que ir a España y ahí está esperando un compañero en Villajoyosa que nos va a contar qué ha pasado. Vamos primero con el caso Navalny. Alexei Navalny comenzó a ser la pesadilla del Kremlin en 2010, cuando creó un blog que exponía casos de corrupción en el gobierno y las empresas estatales. Apenas un año después fue arrestado por primera vez. Pero su popularidad se disparó hasta el punto de conseguir el segundo puesto en los comicios municipales de Moscú. Aquel inesperado resultado le hizo anunciar su intención de presentarse a la presidencia de Rusia. Pero el hombre al que Putin temía, como fue bautizado por la revista Time, jamás consiguió materializar su desafío. La maquinaria de la conspiración se puso en marcha condenando al opositor a 5 años de prisión por fraude. Una turbia acusación sin pruebas que generó protestas multitudinarias y la suspensión de la sentencia. En 2017, Navalny, convertido ya en objeto prioritario del Kremlin, fue atacado en la calle por varios desconocidos que le arrojaron sustancias químicas en el rostro, causándole graves daños en un ojo. Desde entonces, su caída en desgracia comenzó a acumular diversos y polémicos incidentes, cuyo capítulo más mediático tuvo lugar en el año 2020, cuando fue envenenado con un agente nervioso llamado Novichok. A las cicatrices físicas comenzaron a unirse las psicológicas. Su condena definitiva años después le llevó a la cárcel de máxima seguridad en Siberia, donde ha encontrado la muerte en circunstancias muy sospechosas. Un tenebroso desenlace que comparte demasiadas similitudes con el destino final de todos aquellos que desde hace décadas se atreven a cuestionar o amenazar la autoridad de Vladimir Putin. Antonio, ¿conociste a esta persona? Sí. En mi periodo como secretario general del Partido Popular Europeo, Navalny pertenecía a la Internacional Liberal, pero en aquel momento no estaba encontrando el eco necesario en esta internacional y entonces recurrió a nosotros, que era el partido, sigue siendo el partido mayoritario en la política europea. Y, en fin, tras consultas con el partido, la CDU de Angela Merkel en aquella época, decidimos pues intentar ayudar de la mejor manera posible, porque ya teníamos una estrategia de ayudar a la oposición rusa, bueno, y establecer un poco, digamos, partidos que podíamos ir ayudando desde el Partido Popular Europeo a prosperar, ¿no? Bueno, puedo decir hoy que la mayoría de los líderes que teníamos de estos partidos pues están todos en el exilio fuera, razón por la cual Alexei Navalny, cuando después del episodio de envenenamiento quiso volver a Rusia, tuvimos una serie de conversaciones en la cual pues numerosas personas intentamos convencerle de que no se fuese a Rusia, pero claro, nos decía, es que soy el único que queda que puede volver a Rusia y hacer algo, ¿no? Él tal vez pensaba que no pasaría de un arresto domiciliario, había ciertas dudas en aquel momento, pero bueno, Putin demostró una vez más que no tiene no tiene freno, ¿no? ¿Y este modus operandi, en tu opinión, Antonio, ahora hablarán Ramajo y el coronel y podéis intervenir en cualquier momento, es habitual? Es decir, Sí, envenenamientos, en fin, no solamente en Rusia, pasa en Bielorrusia y en otros países, ¿no?, en los cuales en su estrategia Putin quiere volver a las fronteras de 1991. Entonces está actuando como ha pasado en Georgia, que es un episodio que no
la sociedad europea no está recordando la primera invasión de Crimea, tenemos una enorme preocupación con Moldavia, lógicamente. Entonces, bueno, parece que el único freno son los países que pertenecen a la OTAN, ¿no? Los países bálticos, frontera, Polonia, Rumanía, pero, en fin, yo digo que Putin es que no tiene freno. Y va tentando a ver hasta dónde los países democráticos y dónde puede encontrar nuestra división. Yo creo que simplemente repetir los clichés que ya todos conocemos, decir que Putin o que Rusia pretende volver a 1991, es decir, a la época soviética y al Pacto de Varsovia, me parece simplemente demencial, personalmente, ¿no? Con todo el respeto, por supuesto, al señor europarlamentario. No estoy de acuerdo en absoluto, es decir, hoy en día no tiene ninguna lógica, eso no tiene ningún sentido en absoluto. Lo que Rusia está haciendo es intentar defender su territorio, lo que está intentando es tener un colchón estratégico, que por supuesto no lo vamos a justificar en absoluto, jamás, lo hemos dicho muchas veces, jamás vamos a justificar la invasión de Ucrania, pero que hay otros intereses, pero de eso de decir, como dicen algunos, no, es que mañana va a llegar a los Pirineos. Digo, sí, mañana segurísimo, ¿no? Vamos, no tenemos. Pero este modus operandi, coronel, este modus operandi de... Mira, vamos a ver, que haya habido intentos de envenenamiento en Rusia, los ha habido siempre, intentos no, y envenenamientos, porque es algo clásico. Que hayan actuado contra los traidores como este piloto, que ahora lo veremos, que causó la muerte de 2 compañeros y que además se fue con un helicóptero importante, un Mi-8 contra Hablas del caso español. En el caso español, evidentemente, pues es muy probable que actuaran contra él, porque va, digamos, en su idiosincrasia, pero hay cosas que son insostenibles Lo de completamente. Navalny, ¿no? Lo primero, Navalny, ya incluso Amnistía Internacional, que creo que muy prorrusa no es, le había retirado la condición de preso político. Y hay no solamente rumores, sino que hay un vídeo en el que el servicio secreto británico, el MI6, el servicio secreto de inteligencia, el servicio secreto exterior británico, a un representante de Navalny le ofrece una grandísima cantidad de dinero para crear una revolución dentro, o una subversión dentro de Rusia. Porque ya decía Clausewitz, hace ya siglos, decía que la única manera de vencer a Rusia era a través de una subversión interna, que de otra manera era imposible vencerla. Es más, Navalny, que alguien diga que ahora era un opositor a Putin, es totalmente ridículo. No tenía ninguna trascendencia actualmente en Rusia, ninguna. Es más, en Moscú, si preguntáramos a los moscovitas, probablemente muchos todavía le conocían. Fuera de Moscú, prácticamente no le conocía a nadie. Y la prueba está que cuando fallece, y por supuesto con todo respeto, como no, que por cierto, los medios ucranianos han reconocido, y ahí podemos ir a la prensa, han reconocido que ha muerto de un coágulo de sangre y ponía el subtítulo exactamente lo que habían dicho las autoridades rusas. Es que tenemos que leer los medios de todos los lados. Pero perdona que termine, mira, si me permites. Es que esto es muy importante. Claro, al final, ¿qué manifestaciones hubo? Solo en Moscú, de 400, 500 personas. En un país de casi 150 millones de habitantes es ridículo. En las demás ciudades ni siquiera hubo manifestaciones. O sea, que según tu coronel no era tan opositor, tan importante. En absoluto. Actualmente, vale. Es más, te voy a decir, por saberlo. ¿Qué interés podría tener Rusia en este momento de hacerse daño a sí misma? Teniendo en cuenta que ahora mismo está arrollando a Ucrania en el suelo ucraniano. Nos guste o no nos guste, le está arrollando. Que acaba de vencer, y yo todavía me estaba mandando información ahora mismo de las últimas conquistas de los rusos en Ucrania y son espectaculares. Un ejército ucraniano que se bate en retirada y que está rogando que le manden, por eso, no solamente armas, sino también soldados, porque no tiene capacidad para frenar a Rusia. Y justo en ese momento le van a matar, cuando Rusia podía haberle matado, si hubiera querido, en cualquier momento a Navalny. Vamos a ser claros y vamos a ser honestos. No repitamos los mantras, que es lo fácil, por supuesto, claro. Antonio, ¿cómo no? Y ahora tú, José Félix, sobre las intervenciones, yéndonos a España incluso, de este tipo de agentes, vamos a llamarlo así. Yo, que soy persona más... la intensa vida política internacional que he llevado y europea me lleva al respeto. Yo nunca calificaría de demenciales las palabras que el coronel pudiese decir. Sobre todo, un hecho que ha hablado sobre el tema de las fronteras del 91. Por supuesto, claro que sí, pero si es que no es incompatible lo que yo he estado diciendo con lo que ha dicho él, en absoluto. Claro que sí, es una ambición de Rusia de mantener su colchón. Yo no recuerdo haber dicho llegar hasta los Pirineos. No me gusta que me pongan a mí palabras en mi boca que no he dicho. Yo no soy ese tipo de persona. Otras personas. No soy ese tipo de persona que lanza mensajes, digamos, rimbombantes, ¿no? Y, en fin, que puedan excitar un poco la imaginación de la gente a estas horas de la noche. Esa es la diferencia, es que no soy político. No. A mí como político no me hace falta.
A mí como político lo que sí me hace falta es que la sociedad española, igual que la europea, tenga una consciencia de lo que está ocurriendo. No llegaría al extremo de lo que algunos dirigentes políticos, no recuerdo al canciller alemán precisamente que alentase las declaraciones de Macron, todo lo contrario, ha intentado frenar la imaginación de Macron, que ya merece mi crítica y lo he dicho desde el principio. En fin, yo creo que ahora lo que hay que hacer es, sobre todo a la sociedad, concienciarla del problema que tenemos. La invasión de Ucrania ha abierto los ojos a la sociedad europea. Yo estoy muy orgulloso de la reacción de apoyo que ha habido por parte de la sociedad europea, que espero que se mantenga porque vamos a tener momentos tremendamente difíciles. Y decirme que Navalny ha sufrido un desfallecimiento en una prisión del Ártico, sostener que eso ha sido así y que no se coágulos de sangre, es decir, una persona que ha sido torturada, que ha sido envenenada, que ha sido perseguida. Por supuesto, claro, es que evidentemente no tiene millones de seguidores porque en Rusia eso es imposible. Porque no existe la libertad de expresión, no existe la libertad de comunicación. Claro, Navalny es conocido para los que pueda ser, y a lo mejor en Moscú, quien conoce la enormidad de Rusia, es verdad que todo lo que pasa en Moscú no necesariamente se traslada a todo el país. Con lo cual quiero decirle, yo no me atrevería a llamar demencial ninguna de sus declaraciones, todas basadas, espero y deseo, en datos fehacientes, pero bueno, en fin, yo creo que sí aportar a la sociedad española ese elemento de preocupación de que tenemos todos también una cuestión que hemos visto con la defensa europea, de la que se está hablando ahora enormemente. ¿Por qué? Porque no la teníamos y hay que tenerla en el futuro. Bueno, Bien, solamente una noticia de hoy sobre el entierro del Navalny. Los servicios funerarios no quieren ni siquiera trasladarlo, ha denunciado la familia, a la iglesia donde se va a hacer su funeral. No han podido hacer el funeral ni siquiera en una sala porque se lo han prohibido. Y dicen que les amenazan con llamadas de que si pueden tener problemas si llevan en el coche funerario el cuerpo de este. Vamos a hacer una cosa, un momento, coronel. José Félix, solo por también con tu amplia experiencia, operaciones, en tu opinión, por oírte, y luego vamos a España rápidamente. El caso de Navalny, ¿tú qué opinas? ¿Ha habido una acción concreta de liquidación o muerte? Vamos, que se lo han cargado, eso está a la orden del día. Entonces... ¿Pero por qué es su modus operandi habitual? Hombre, lo han demostrado durante años y lo siguen demostrando. Todo lo que a Putin le parece que no le viene bien termina o cayéndose por una escalera o envenenado o como este Navalny. O desfallecido. Como este Navalny, metido en una de las cárceles más crueles en el polo ártico, a menos 30 grados, sin un patio donde salir, controlado totalmente, con 2 comidas basura al día con sopa caliente. Si no fuera un estorbo para Putin, lo habría dejado en una cárcel de Moscú tranquilamente, no lo hubiera llevado al polo ártico. Desde donde podía tuitear y hacer videoconferencias, por ejemplo. Al polo ártico. Entonces, es verdad que la cárcel es terrible. Que hay formas de que una persona parezca que ha muerto y que no ha sido asesinada, ¿no? Lo extraño es también por qué no se les da el cadáver a la familia inmediatamente después de la muerte, por qué tardan 10 días, creo que han tardado. ¿Por qué? Pues porque es una manera de también, si estuviera el doctor Cabrera no lo podría decir, es una manera de ocultar pruebas también, ¿no? Que podría ocurrir. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos un problema, Europa tiene un problema, todo depende de cómo va a terminar Ucrania. Si Ucrania termina en poder de los rusos, yo creo que Moldavia corre peligro. Y algún país de la OTAN, pues yo creo que puede sentirse amenazado por este tipo. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Ahora vamos, coronel. Pero quiero, porque son horas ya importantes, y a todas estas informaciones que vamos a seguir detallando, se une el acontecimiento que decíamos. Desertor, dice, ¿no? Ha dicho el coronel traidor que actuó contra otros compañeros. En fin, una historia que quizá muchos de ustedes no conozcan al detalle, y tenemos a Javier Martínez, nuestro compañero de las provincias, siempre pues número uno en toda la información que ocurre en esta parte de España, donde hay mucha ciudadanía rusa, mucha ciudadanía ucraniana, mucha ciudadanía de estos países. Javier, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Dónde estás?
Bueno, estamos en la finca, un edificio de 10 plantas a unos 300 metros de la playa de la Vila Joyosa. Es el escenario del crimen, el lugar donde el desertor ruso, el capitán de ese helicóptero que entregó a Ucrania, pues se vino a vivir para intentar pasar desapercibido, y la noche del 13 de febrero, perdón, la tarde del 13 de febrero, minutos antes de las 5 de la tarde, aquí dos individuos, dos sicarios, le estaban esperando y fue una emboscada. Ya lo habían seguido durante unos días. Lo que no eligieron el mejor de los sitios, porque estamos hablando de un garaje que tiene sistema de videovigilancia, pero los dos asesinos realizaron 8 disparos y sabemos el número exacto porque fueron los casquillos que recogieron los investigadores de la Guardia Civil. De esos 8 tiros, 6 impactaron en la víctima, 5 en el pecho y 1 en el brazo izquierdo, y luego en la huida atropellaron también, es un vecino que estaba entrando en su casa, es el primer testigo que llama al 112, acude rápidamente la policía local, en lo que creían en unas primeras informaciones que podía tratarse de un atropello. Luego, cuando ven ya los casquillos y esos impactos de balas, se dan cuenta de que no era así, de que había sido un asesinato. Al mismo tiempo, cuando aún estaban a punto, no habían llegado todas las patrullas, los bomberos reciben un aviso, una llamada de un coche en llamas en el Campello, a unos 15 kilómetros. En ese momento no se relaciona ese vehículo, ese incendio, con este asesinato. Luego ya, cuando toman declaración al testigo, ya se empiezan a relacionar los dos hechos, y fue una huida muy bien planificada. El coche lo habían robado en Murcia. Luego lo incendian en un camino de tierra, pero con acceso a la Nacional 340, lo suficientemente apartado para que tardaran los bomberos y el fuego destruyera el coche, los vestigios criminales y cualquier prueba. En la ejecución no fueron tan profesionales. ¿Por qué? Porque de esos 8 disparos, 6 impactan en la víctima, pero hay 2 fallidos. Además, no le disparan a la cabeza y, como hemos dicho antes, lo hacen en un sistema con videovigilancia. Eso ha hecho hacer pensar a los investigadores que este crimen no fue cometido por espías del servicio de inteligencia ruso, sino que habrían contratado, habían pagado a colaboradores del Kremlin, que hay muchos aquí en España. Estamos hablando en España hay 80.000 rusos residiendo, y por ejemplo en la localidad de la Vila Joyosa hay cerca de 900 rusos, 1.000, y en la provincia de Alicante 17.000. Aquí conviven ucranianos y rusos muy lejos de esa guerra, pero tienen esos colaboradores del Kremlin que podrían haber cobrado para cometer este terrible asesinato. ¿Has podido hablar además con desertores de la contienda que te han contado pues su temor y la sensación de que va a pasarles esto? Es lo que te decían, ¿no, Javier? Sí, hay miedo, Iker, porque bueno, han coincidido el principal opositor en su extraña muerte en la cárcel, y bueno, y esta es la primera vez que aquí en España, ¿no?, cometían un crimen que le atribuyen a los servicios secretos de Rusia. Sí que es verdad que se sospechó de la muerte de un oligarca que en un pueblo de Barcelona, donde mata a su familia y luego se suicida. También hubo sospechas de que podían estar los servicios secretos rusos detrás de esta extraña muerte, pero de aquí no hay ninguna duda. Aquí atribuyen a Rusia, además dejaron su firma, esos casquillos que recogen, esas vainas de los proyectiles eran de procedencia rusa. Los expertos policiales consideran que era como la firma, el sello, ¿no? Querían que cundiera el ejemplo. Además, tenemos que recordar que la víctima participó en un acto público después de llevar el helicóptero a Ucrania, animó a sus militares, a sus compatriotas, a que hicieran lo mismo, y eso ya, bueno, los servicios secretos rusos, un dirigente dijo que era como un cadáver moral, ¿no? Había firmado ya ese día su sentencia de muerte, y sí, hay temor. Hemos hablado con algunos disidentes rusos que están preocupados y toman precauciones. Javier, como siempre, mil gracias, querido amigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. José Félix. De sicarios, nada de nada. Lo que estaba claro es que el Kremlin tenía el objetivo de matar a este militar,
por lo que había ocurrido, por el abandono a sus compañeros. Para que todos lo sepamos, abandona la contienda y se va a Villajoyosa, Efectivamente, Alicante. los demás que están aquí, que han desertado, o sea, que se olviden porque no van a ir a por ellos, pero esto era un trago muy amargo para el ejército ruso porque 2 soldados habían fallecido porque no habían querido desertar y los habían matado los ucranianos, y encima se llevaba un helicóptero que era una pieza fundamental, ¿no? Lo raro es que se viene a un lugar donde está lleno de rusos y ucranianos. La recompensa ucraniana son $500,000, creo, que le dan. Al tipo no se le ocurre nada más que venirse a Villajoyosa a gastarse el dinero. A gastarse el dinero. Fiestas, buena vida. Todo el mundo sabía dónde estaba. Esto es muy sencillo. El SVR, que es el Servicio de Inteligencia Ruso Exterior, seguro que hizo un análisis de dónde estaba este tipo, y los que lo han matado no han sido sicarios. Querían que el golpe de efecto fuera brutal respecto a la opinión pública de cómo se mataba a una persona vilmente, encima se le pasaba con un coche por encima. Le dispararon y luego lo pasaron con el coche por encima. Efectivamente, seguramente pues han sido otro servicio secreto, que es el GRU, pero es más militar. Pero hace poco me preguntaba uno sobre la famosa unidad 29155, una unidad que se empieza a saber un poco de ella a partir de 2014. Luego 2016 parece que interviene el intento del golpe de Estado en Montenegro, pero es una parte muy secreta del servicio secreto ruso. Yo lo conozco porque en su día tuve mucho interés debido a mi trabajo. Me he interesado siempre en tener contactos con diferentes servicios secretos. En Israel, el Shabak decían que eran crueles. Las reuniones de ellos se hacen totalmente que no se les ve absolutamente ni los ojos. No hablan en las reuniones, solo reciben información y después de esa información ellos se trasladan a los lugares y son donde empiezan a cometer los distintos tipos de asesinatos, que son especialistas sobre todo en la guerra cibernética y en la guerra híbrida, ¿no? Se pueden dedicar a hacer absolutamente cualquier tipo de atentado fuera de Rusia. José Félix, y ahora, ¿esto es un aviso a navegantes en esa zona tan especial de Alicante? Es aviso a navegantes contra una persona que ha hecho lo que ha hecho, pero yo estoy seguro que contra el resto de desertores rusos que pueda haber en España, no creo que vayan a decir vamos a empezar a matar a rusos aquí que han desertado. Yo, bueno, si soy yo el que toma la palabra ahora, digo porque aun a riesgo de que algún tertuliano diga que a lo mejor este piloto se pegó 8 tiros y se suicidó él solo 8 veces, yo... El que era educado, ¿no? El que era educado y político. Pues no he mencionado a nadie en particular. Venga, tengamos cordialidad. No he mencionado a nadie en particular. También a nivel político que aun a riesgo de que se tropezó con el arma y se disparó 8 veces. Pero bromas ninguna, por favor. Creo que tenemos, y hay que estar atentos, cuidado, los demócratas luchamos con una mano atada a la espalda. Frente a todos estos regímenes que actúan impunemente, sin ningún tipo de control, nosotros tenemos otro sistema, es el que yo prefiero, pero evidentemente es mucho, o sea, la lucha contra estos regímenes va a ser feroz, difícil, va a durar tiempo. Europa está rodeada, no solamente es Rusia, tenemos problemas alrededor nuestro, en Latinoamérica, en el Sahel, en el Cáucaso, estamos absolutamente, lo que está pasando en Oriente Medio, en fin, yo quería hacer una precisión. Entiendo el sentido de lo que estaba comentando con los servicios secretos israelíes, ¿no? Que yo conozco algo porque soy presidente de la delegación de Israel, llevo mucho tiempo en el Parlamento Europeo y conozco, en fin, un poquito aquel país y sus circunstancias. Ojo que claro, que Israel es un pequeño país que está siempre en supervivencia. Y siempre los actos más o menos guardan cierto orden dentro de una democracia, de un sistema democrático. Nada comparable con estos servicios secretos rusos que actúan impunemente en cualquier... Antonio, esto es una llamada, es decir, Levante, mucha gente que nos ve allí, claro, evidentemente, mucha comunidad ucraniana, rusa, esto es como una llamada a la atención de decir, ojo. Por supuesto, si es que está clarísimo, si es que lleva 30 años lanzando los mismos mensajes con asesinatos, con envenenamientos, en Londres, en Europa, en todos lados. Que hubiéramos sabido, ¿no? En España parece que no hasta ahora, ¿no? No, yo creo que no, y yo, en fin, pero es que en España también, oye, a un compañero mío le pegan un tiro por la calle, Alejo Vidal Cuadras, y aquí nadie ha vuelto a hablar del tema. Es que este país en algunas cosas es muy sorprendente. Mira, le hemos llamado a ver si puede darnos una entrevista, porque es verdad, de repente nadie sabe nada
de nada. Hizo unas Coronel. declaraciones hace unos días, Sí, ¿no? sí. Que seguía diciendo que el régimen iraní era el que estaba detrás yo estoy de todo absolutamente Pero convencido. le hemos invitado y aquí puede hablar con absoluta libertad, como todos vosotros. Coronel. Vamos a hacerlo muy rápidamente, pero para entender, para que todo el mundo nos entienda. Nuestros queridos espectadores, mira, esta es una persona, es un militar, que con un helicóptero con otros 2 compañeros a los que engaña, se va desde el Kursk hasta Ucrania. Según llega allí, estos 2 compañeros, o bien él o bien los ucranianos que le reciben, porque ya estaba en contacto desde hacía tiempo con los servicios secretos ucranianos, les matan, les torturan y les queman a sus compañeros. Bien, esta persona se convierte en un héroe para Ucrania, evidentemente, le dan $500.000, sale en todas las entrevistas habidas y por haber, y además animando a otros rusos a hacer exactamente lo mismo. Evidentemente esto para Rusia, él ya era un cadáver. Y encima se viene aquí y aparece ser que sin protección. Cosa que también Pero es extraño. Pero es que cuando viene aquí, probablemente a lo mejor también, no digo que no haya sido Rusia, porque además esto lo hacen, ojo, no en España, como ha dicho nuestro querido amigo, que no lo hacemos con nuestros servicios de inteligencia, pero en otros países es relativamente normal. Parece que se nos ha olvidado cuando en la época de la señora Margaret Thatcher, aquí en Gibraltar, los servicios de inteligencia británicos mataron a terroristas de ETA, del IRA, perdón. Quiere decir que esto es una práctica relativamente habitual, porque hay países que funcionan así, que no perdonan este tipo de traiciones, bien, o de atentados. ¿Qué sucede? Pero también es verdad que este piloto se había relacionado con la mafia ucraniana, se relacionaba sobre todo con ucranianos, obviamente no se relacionaba con rusos principalmente, con lo cual puede haber algo más detrás, que no digo que no haya sido Rusia, porque entraría dentro de su idiosincrasia. Pero bien, quería decir ahora, ya que al señor, voy a poner en plan político, ya que al señor eurodiputado... Pues déjame un ratito que volvemos. Nunca me dejas decir nada. Nunca. Coronel, en cuanto volvamos, te dejo moverte en plan político, como tú has dicho, ¿de acuerdo? Estamos aquí en nada porque quiero... ¿Por la publicidad? Claro. Quiero... Sí, si no van a decir, ¡pum!, de censura. No, ahora sigue el coronel, que nos tiene así, a ver qué dice, a nivel político. Bien sé yo que si el coronel decide hacerse político, más de uno le iba a votar, porque lo sé perfectamente, pero me has dejado así, a ver qué. Bien, lo primero tenemos que entender el contexto gran geopolítico que se está viviendo ahora mismo. En la guerra de Ucrania no es una guerra solo entre Rusia y Ucrania, es una verdadera guerra internacional, donde hay muchísimos intereses, empezando por el interés de Estados Unidos, que lo está diciendo claramente todos los días, lo primero. Luego, ¿interés de Estados Unidos, coronel, en qué? Porque es que Estados Unidos, que está perdiendo fuelle, que está perdiendo su imperio que tenía mundial desde 1991 precisamente, y toda la presión que realiza sobre Rusia a partir de 1997, cuando lleva las fronteras de la OTAN, que estaban a 2.500 kilómetros, se las lleva pegadas a la frontera con Rusia, que evidentemente esto podríamos hablar largo y tendido, pero sobre todo ante una China y una Rusia, que es verdad que le están presionando enormemente. Bien. Porque esto podríamos hablar durante muchas horas de todo lo que hay detrás. Pero sobre todo lo que quiero decir, que ya que al señor eurodiputado, con toda la razón, le preocupan los derechos humanos, le preocupa la democracia. Bien, voy a contar 2 casos. Uno, lo que acaba de pasar recientemente con un periodista chileno que se llamaba González Lira, encarcelado en Ucrania, no en Rusia, en Ucrania, donde le dejaron morir. Una persona que estaba enferma, no le proporcionaron medicinas, no le proporcionaron ayuda sanitaria y murió. Y a mí me gustaría que el señor eurodiputado tuviera la gentileza de acordarse de un preso español, que está en una cárcel polaca. Nos preguntan mucho por este caso. Que se llama ni más ni menos que Pablo González, más español los apellidos no pueden ser, que lleva 2 años encarcelado, sin juicio, y que a pesar de la familia que ha contratado a 3 equipos de abogados, ha sido incapaz de saber ni siquiera de qué se le acusa. Dicen que da algo muy grave, pero no saben ni siquiera de qué se le acusa y por tanto no se le puede defender. Coronel, ¿qué significa esto? Porque significa que cuando nos preocupamos de Navalny, que me parece muy bien, y hemos olvidado a un español que lleva 2 años en prisión preventiva, que tiene 3 hijos y solamente un hijo le han dejado una vez ir a verle, y que en estos 2 años solo su esposa ha podido verle 2 veces. Esto es una auténtica canallada, eso sí que vulnera los derechos humanos de un español.
y nadie aquí se preocupa de él, absolutamente nadie. Pero ¿qué ha hecho Pedro? Es que yo no lo sé qué ha hecho, y en Polonia, que es un país miembro de la Unión Europea. Es decir, quiero saber exactamente, porque no conocía el caso. El ministro de Exteriores hace poco ha hablado del tema y parece ser que está hablando y que está incidiendo en que, por favor, ya de una vez por todas se digan de qué se le acusa a este periodista español. Pero el coronel quiere decir que en todas partes cuecen habas, ¿o qué? Absolutamente. Vale, por saberlo. Y que presumimos de democracia, presumimos de valores, y somos los primeros que luego que los a nivel de Europa. Y que me gustaría que, ya que aquí hay muchos políticos nuestros que salieron sacando la lágrima por Navalny, y que me parece muy bien, que también saquen no una lágrima, 2 lágrimas en los 2 ojos, precisamente por un español que está encarcelado injustamente y vulnerando todos los derechos humanos en Polonia. José Félix. Yo al final, lo que creo que veo yo y ve la mayoría de los, no de los españoles, sino de los europeos, es que Europa está en peligro. Porque vamos a recordar lo que Putin decía un día antes de entrar en Ucrania, que solo estaba haciendo unas maniobras militares, pero que no había pensado conquistar ni entrar dentro de Ucrania, y al día siguiente hizo lo contrario, ¿no? Yo creo que fiarse de la palabra de un tipo que tiene esos genes psicópatas a los antiguos mandatarios rusos como Stalin, ¿no? Porque ahora estábamos hablando de la famosa cárcel donde había estado Navalny, eso había sido un gulag creado por Stalin. Un gulag que sería un centro de detención. El mayor genocida de la historia. Se calcula que más de 20 millones de rusos murieron por culpa de este psicópata. Que, por cierto, aquí en España hay algún partido que encima lo ensalza y lo alaba, ¿no? Podemos. Entonces, claro, te encuentras en una situación que dices, ¿esto cuándo va a parar? Si Europa y Estados Unidos no presiona y Rusia sigue con sus 13, efectivamente va ganando la guerra. ¿Qué es presionar? Va ganando la guerra. Normal que la vaya ganando. Estamos hablando de la segunda o la tercera potencia mundial en armamento del mundo. ¿Pero qué es presionar? Como decía el coronel, ¿ir a la batalla? ¿Dar tropas? Es que el problema es que lo que dice el coronel es que no hay tropas ya que estén en el campo. La gente no quiere ir porque mueren a miles en el frente de batalla. ¿Sabes cuál es la media ahora mismo de los soldados en primera línea ucranianos? Supera los 45 años. Ha habido una generación y media, casi 2, de ucranianos que ha desaparecido. Les hemos llevado al matadero, les han llevado al matadero por intereses geopolíticos y geoeconómicos. Porque esto es mucho más grave, esto no podemos simplificarlo ni basarnos una vez más en los mantras que son. Yo sé que funcionan, son muy mediáticos. Esto, desde luego, es mucho más profundo. Y ahora mismo Europa, que una Europa desnortada completamente, desnortada. Total. Que no sabemos ni por dónde nos dan aire, que estamos perdiendo fuelle constantemente en el panorama internacional, pues nos podemos meter en un lío tremendo. No olvidemos que Rusia tiene 1.500 cabezas nucleares para ser lanzadas en cualquier momento. ¿La solución cuál es con Rusia, entonces? Muy sencillo, como el error que se cometió antes de la Primera Guerra Mundial. Si usted, que me imagino que habrá leído a von Bullock, por ejemplo, al príncipe von Bullock, y decía que ¿cuál fue el error? La diplomacia. No hubo diplomacia. Ahora mismo aquí nadie está hablando de cómo se puede negociar. Todas las guerras se han solucionado sentándose a la mesa de negociación, sea con un armisticio, sea con un alto el fuego, sea como sea, pero sentándose a la mesa de negociación. Aquí nadie está hablando de ello. Estamos hablando de más muertos, entregando la mitad de más Ucrania, armas, entiendo, ¿no? de más guerra. Entregando la mitad de Ucrania, ¿no? No, estamos hablando... digo porque en toda negociación se da algo a cambio, claro, ¿no? de buscar una fórmula para que acabe esa guerra terrible en la que hemos llevado a todo un pueblo, que es el pueblo ucraniano, al sacrificio, al matadero, que por supuesto tenemos que tenerle todo el respeto a lo que están haciendo los ucranianos. ¿Los europeos hemos llevado al matadero los ucranianos? Europeos, por favor. Llevados de la mano, llevados de la mano. Es una frase que me parece a mí perdón, un poquito, llevados de la mano de Estados Unidos. Tiene cierta carga de profundidad, No, por supuesto, y lo digo y lo recalco, y lo subrayo y lo pongo en amarillo. Completamente a aceptar ese tipo de fraseología. Lo estamos viendo. Los europeos en absoluto hemos tenido nada que ver. ¿Quién les entrena? ¿Quién les proporciona el armamento? Estamos ante un dictador que invadió Ucrania por razones, y doy la razón, geoestratégicas de Rusia, que uno puede entender del pasado, pero que no justifican lo que ha pasado hoy. Y decir que los europeos estamos detrás de la muerte de ucranianos me parece un poquito ya fuera de todo lugar. ¿Quién les ha entrenado? Alemania,
Les Reino estamos Unido, entrenando, España, por supuesto, para sobrevivir, porque están para sobrevivir. luchando por nuestra democracia y nuestras libertades. Ese es el ejército la europeo, democracia que hemos hablado el que de Ucrania y de está en Polonia. Ucrania defendiéndonos. Perdón, Ucrania... Es que yo ya estoy escuchando demasiadas cosas aquí que están justificando al dictador Vladimir Putin. No, perdón. Eso Hombre, sí que eso es por un favor, calificativo que no le permito. No le permito en absoluto. No le permito en absoluto. Porque eso sí que es demencial lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir. No se lo permito en absoluto. Ucrania jamás fue una democracia. Oye, dejarme porque si no nos seguimos. Coronel, no presumamos que llevamos de democracia cuando no existía la democracia. Coronel, Antonio, por favor. Si no es que no entiende nadie la gente. Si no es que no entiende nadie. Lo entiendo. Por favor, yo entiendo que este tema... Yo entiendo el debate político y entiendo sus artimañas de no dejar hablar e intentar evidentemente fundamentar. Pero yo voy a hacer exactamente Coronel, es muy tarde. Antonio, es muy tarde. Pero claro, llega un momento que escucho muchas cuestiones que dicen me dejan realmente preocupado. Entiendo a cada uno. Justificación. Pero el asunto es que si no la gente no se entiende. O sea, es decir, si estamos a estas horas Estados Unidos tampoco, hablando de un tema así, ha hecho nada, bueno, ¿verdad? Coronel, Por el interés. hacemos otra pausa. Claro que sí, pero oye, Coronel, oye, que si no cortamos aquí, si no, de verdad, no, Antonio, si no cortamos, oye, Coronel, me voy a enfadar yo, de verdad, si no cortamos aquí y hablamos de comparar a Estados Unidos y a Europa con Rusia... Dejar un momento, porque este tema me parece... Bueno, ahora, Camilo, cortamos aquí, fuera. Yo prefiero... No, me voy a enfadar de verdad, Me voy a enfadar de verdad, porque si tiene que entender... Mira que es difícil cabrearme a mí en un plató, Pero yo entiendo, además, Antonio, Coronel, lo entiendo, porque sé que cada uno ve su visión y es vehemencia, pero hay un instante en que la comunicación no fluye, me tenéis que entender, y aquí mandan más que nosotros, más que los políticos, más que los militares y más que los periodistas, mandan ustedes. Y si ustedes no se entienden, no tiene mucho sentido. Así que, si me permitís, José Félix, lanzamos un cable de ayuda hacia qué pasa en España, que eso es de las cosas que me está interesante los dos puntos de vista. Muy interesante, claro que sí, pero es que bajo tiene que mi punto de vista, una radio que va mal no se oye. Bajo mi punto de vista, lo que a mí más me puede interesar es lo que ocurre en España, lo que está ocurriendo en España y el por qué servicios secretos de otros países que se saben que están, pero son servicios secretos reactivos y agresivos como es el ruso. Quiere decir que campan a sus anchas. ¿Intervienen de otra forma, quizá? Claro, estamos hablando de que, antes al principio he comentado, España tiene un servicio de inteligencia que es amistoso, es amigable, en el que no se dedica a asesinar presuntas amenazas fuera de España, pero, por ejemplo, el servicio secreto ruso, pues sabemos que desde 2006 hay una ley orgánica en Rusia en el que dice que está permitido los asesinatos selectivos fuera de territorio ruso. ¿Y qué pasa en nuestro territorio entonces? ¿O qué puede pasar? ¿Cómo? En España, ¿qué puede pasar? Pues estamos viendo lo que hemos visto con el piloto de helicóptero, que ha llegado aquí un servicio... Para que eso ocurriese ha tenido que haber primero un servicio, un grupo, un equipo que ha estado aquí, ha vigilado, ha controlado, ha tomado notas... ¿Una estructura? Efectivamente, la inteligencia que se hace previa a un asesinato, y como yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el periodista de que han sido sicarios o simplemente mafiosos que han ido a matar a este soldado por la cara, creo que ha sido el servicio secreto ruso que ha llegado y ha intentado dar un escarmiento para todo el que quiera. Pero hay muchos disidentes también, lo que decimos, hay muchos. Ya, pero no es lo mismo que alguien que haya hecho esta operación. Efectivamente, lo que hizo el piloto es un acto de traición. Descabellado. O sea, el llevar a la muerte a sus dos compañeros y el llevarse un helicóptero no es lo mismo que un soldado ruso pase la frontera con Ucrania y diga que me quiero marchar, me voy para España, me voy con mi novia, me voy con mis amigos y aquí no se acuerda absolutamente nadie. Ni nadie va a venir a asesinarlo porque ha desertado. A dos compañeros. Pero estamos hablando de que, ya lo dijeron ellos, era un cadáver andante. El problema es que cómo se le ocurre venirse... Te metes en la boca del lobo en España. ¿Cómo se le ocurre venirse? Es que los propios 8 balazos es un mensaje. Claro, pero es un mensaje... Eso nos entendemos ya. Es un mensaje Antonio, clásico del servicio ruso. Te dejo un minuto, ruso. tengo un minuto y tengo un minuto. Y así no interferís. Tengo un minuto y un minuto. Antonio. No, ya lo he dicho. No, pero por concluir, si quieres, tienes un minuto, aquí vale mucho un minuto. No, simplemente es un clásico del servicio ruso, si es para dar un mensaje o no. Está el envenenamiento, público o no, en fin, tal, el puñetazo en el corazón, que es lo que creemos, pero yo no hablaría con la misma certeza porque no tengo los datos. ¿Puñetazo en el corazón como una técnica? Hay posibilidades, sí, que es la que se cree que se ha utilizado con Navalny, ¿no? Técnica típica del antiguo KGB, ¿no? Es decir, pero bueno, son las técnicas
y yo creo que los 8 balazos es claramente, la intención es que todo el mundo se entere de lo que le puede pasar. Es como una bandera de decir, si al desertor le va a pasar esto. Vale. Se encuentre en España o en donde esté. Sea. Un minuto, coronel. No lo digo nada más porque te voy a hacer enfadar. No, oye, coronel, pero es que no, los dos, no solo tú. Los dos, porque os habéis metido ahí en un espadachinaje que digo, hombre, es que no puede ser. Solamente digo que esto es mucho más complejo, y más cuando hablamos de servicios de inteligencia, que es lo más retorcido que existe. Es decir, no podemos simplificar las cosas ni muchísimo menos. Y además, una vez más, tenemos que entender el contexto en el que estamos, en ese contexto de enfrentamiento absoluto entre las 3 grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China. Y nosotros nos hemos convertido en un apéndice de Estados Unidos y estamos actuando a lo que nos va mandando Estados Unidos. Cuando dice nuestro querido amigo que aquí está la influencia de los servicios de inteligencia rusos, pues anda, que los de la CIA, eso sí que campan a sus anchas desde los años 50, ¿no? Y hacen lo que quieren en España, con todos, empezando por los políticos. Te quiero decir que esto es mucho más complejo y no podemos recurrir simplemente a los mantras, que sé que, que es lo que funciona, que es lo más mediático, mantras, y no te metes en problemas. Pero tú ya sabes que yo soy de meterme en problemas, porque a mí no me gusta lo sencillo, no me gusta lo que nos quieren hacer tragar todos los días como que fuéramos pavos. Y aquí tienes libertad para decirlo. Eso es, porque todo hay que analizarlo con mucha más profundidad. Seguiremos haciéndolo, coronel, no tengo más tiempo. Anda, dame la mano. Anda, dame la mano. Antonio, lo mismo, casi no llego, pero dame usted la mano porque menuda pareja acabo de descubrir. Como agente de la CIA, la mano. Oye, menuda pareja acabo de descubrir. Más de uno, más de un político trabaja para la CIA. Más de un político. Oye, acabamos así. Podría dar nombres y apellidos. Coronel, para la CIA y para el MI6, muchísimos más. Coronel. Y cobrando buenos sueldos, Si os entendiese ya perfectamente, sería una pareja brutal. ¿Os imagináis? Oye, pues a mí no me habían pagado, no entiendo. Había algo de un sueldo. Peor lo hace usted, señor eurodiputado. Esto es indignante. Pues por lo menos otros cobran. Bueno, coronel, gracias. Antonio, muchísimas gracias. No, por favor. José Félix, gracias por estar aquí echando un cable. Esto ha sido... Sí, se intenta apaciguar un poco el Bueno, ambiente. una cosa importante para todos, para todos. Si esos 2 minutos se hubieran entendido, hubiera sido ya la bomba. El domingo hacemos un especial sobre, ya saben que la película de Bayona va a los Oscar, pero creo que contamos sinceramente cosas que nadie ha visto. Y hay conceptos importantes como la fe religiosa de los supervivientes, las experiencias que vivieron que nos han contado. Y ahí estamos retornando a un sitio, ¿verdad, Carmen? Sí, la conexión con España de uno de los supervivientes de ese accidente de los Andes. Era un círculo que teníamos que cerrar porque hace muchos años nos contó una historia y prometimos que íbamos a ir a ese lugar con él. Un lugar mágico, un lugar de apariciones y un lugar que a él, pues en un momento determinado, le llenó bastante. Solo una cosa, cuando Eduardo Strauch, que es la persona que decide que hay que comer a los compañeros para sobrevivir, cuando vuelve a la vida como un resucitado, después de una odisea, tendremos a Eduardo Strauch, tenemos a Nando Parrado, la persona que llega 10 días después, y esto no es nada fácil, tener a Nando Parrado tampoco. Bueno, pues cuando llegan, lo primero que le dicen es Garabandal, la familia, que era la Virgen a la que... Bueno, habían puesto hasta unos altares. Su madre había rezado a la Virgen de Garabandal, al lugar que volvemos con él. Y un montón de cosas que nos han contado sobre algo que creemos que lo podemos conocer todo. Un dossier especial el domingo. Va a ser un auténtico placer, se llama 16 almas, 16 personas que volvieron de la muerte, de lo imposible, y nos traen un mensaje. Nos traen un mensaje. Bueno, menudo programa, menuda noche, Hasta dentro de muy poco, amigos.